Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este programa. Recuerden que nos puede sintonizar todos los martes, estamos a través de Zona PUC, ahí están nuestros datos, todos los programas acumulados los puede seguir ahí. Estamos muy contentos de estar con ustedes un día más. Hoy vamos a comenzar aproximándonos a una encuesta, a un trabajo de investigación sobre infancia. Creo que los datos de esta encuesta y de esta investigación pueden dar mucho, pueden dar para mucho, en principio para mucho que conversar y hablar, pero también mucho para hacer a nivel de política pública. Por eso hemos querido entrevistar y conversar con Lourdes Febres. Ella es directora de Acción por los Niños, que forma parte de un conglomerado de organizaciones que han desarrollado y han empujado para que esta investigación vea la luz y tenga datos importantes. Es una encuesta a niños y adolescentes sobre el castigo físico y humillante. ¿Cómo está, Lourdes? Bienvenida. Qué gusto tenerla aquí. Muchas gracias, Carlos. Para nosotros también es un gusto estar en tu programa y poder difundir esta encuesta que a nosotros nos parece sumamente importante, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, porque se entrevista y se pide la opinión de los niños y niñas. Esta encuesta fue lanzada a nivel nacional por internet. Uh-huh. Sin embargo, la mayor parte de niños que la contestaron estuvo concentrada en Lima, ¿no? Aproximadamente un 80%. Estuvo concentrada en Lima, pero sin embargo la data es muy importante, ¿no? Porque la data que los niños arrojan en la encuesta está sumamente relacionada también con la encuesta de Relaciones Sociales LENARES que el Instituto Nacional de Estadística junto al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables hizo en el año 2015, ¿no? Entiendo. Donde aproximadamente el 80% de personas que eran entrevistadas consideraban que los niños y las niñas sufrían efectos del castigo físico y humillante. O sea, hay coincidencias, digamos. Hay coincidencias. Uh-huh. y bueno, nosotros vemos que aproximadamente el 64% de niños y niñas piensan que el castigo es malo, ¿no? Y que no deben ser castigados. Y eso es una data sumamente importante, porque son los mismos chicos que se están replanteando también el tema, ¿no? Porque una situación de violencia, una situación de maltrato hacia ellos y que se hace en forma permanente y cotidiana para corregir una conducta no es buena, ¿no? Porque simplemente enseña a los niños a no resolver un conflicto. Entiendo. Quiero desmenuzar contigo, Lourdes, si me lo permites, todos los aspectos de la encuesta, pero antes termino un poquito de contarme la parte más metodológica. ¿Cuántas organizaciones intervienen en el diseño de esta propuesta? ¿Cuándo se lanzó? ¿Cuánto tiempo tuvieron los chicos para contestarla? Cuéntame esos detalles de metodología. Mira, las organizaciones que participamos en esta campaña, que es la campaña Atrévete a Criar con Amor, uh-huh, y que tiene como único fin el poder cambiar formas para sensibilizar a los padres a fin de que puedan cambiar las formas de corregir a sus hijos, porque se puede educar de otra manera. Nadie dice que no los corrija, hay que corregirlos, ¿no? Pero los adultos tenemos esa responsabilidad, pero no sabemos resolver cuando se presenta un conflicto con el diálogo, con la conversación, siendo más abiertos para saber qué piensan y qué sienten nuestros hijos, ¿no? Generalmente como adultos pensamos que tenemos toda la razón y eso no es así. Esta encuesta, las organizaciones que desarrollamos esta encuesta son aproximadamente 5 organizaciones, dentro de ellas está Save the Children, IPRODES, Paz y Esperanza, Acción por los Niños y Ágape, ¿no? Que son organizaciones que básicamente tienen un perfil de trabajar con niños temas de infancia y que definitivamente tenemos al niño, a la niña, a la docente como el centro de nuestra atención y nuestra intervención. De acuerdo. Esta encuesta estuvo aproximadamente unos 2 meses en el aire.
nosotros la sacamos aproximadamente a mediados de julio y la empezamos ya a levantar a mediados de septiembre, ¿no? Cuando nosotros ya la recogimos y, como te decía, son aproximadamente 710 niños quienes responden a esta encuesta y que son niños desde los 10 hasta antes de cumplir los 18 años. De acuerdo. ¿No? ¿Cómo se enteraron ellos que podían contestar esta encuesta? Bueno, además de hacerlo, colgarla en nuestras redes y colgarla también en los espacios que nosotros teníamos en cada una de nuestras organizaciones. En el caso, por ejemplo, de Acción por los Niños, nosotros tenemos un trabajo fuerte en Lima Sur. Okay. Y entonces, a partir de la relación constante con las niñas, los niños y los adolescentes, con los directores de sus instituciones educativas, con sus maestros, nosotros tuvimos la oportunidad de difundir la encuesta para que pudiera ser respondida por los niños. Es verdad, todavía no hay una práctica de los niños para responder este tipo de encuestas, ¿no? Pero sin embargo, por algo se tiene que empezar, y desde las redes de los mismos niños también, desde los mismos adolescentes, ellos empezaron a pasarse la voz unos a otros para poder difundirla, y esto fue positivo porque creo que la respuesta también fue buena, ¿no? Entonces, y quizás hubiéramos esperado un poco más, pero nuestro margen, ¿no?, de las encuestas que nosotros pensamos ya que podían ser respondidas era 600. Entonces, cuando ya al cabo de los 2 meses que nosotros identificamos para dejarla en redes, en el aire, tuvimos 700 y pico, y eso fue ya para nosotros suficiente. Y además los resultados de la misma también son sumamente importantes porque están consiguiendo con data nacional. O sea, los niños no están fuera no están de... jugando, así es, están ¿no? fuera de. De acuerdo. Lourdes, en esa misma línea, ¿era la primera vez que hacían una encuesta de estas características? Es decir, ¿estamos ante una línea base de lo que puede ser más datos en el futuro? Sí, era la primera vez porque, mira, este año se celebran 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, para nosotros, el tener en esta oportunidad el protagonismo de los niños, saber qué es lo que piensan y sienten los niños, era sumamente vital, era sumamente importante. Esta es ya el 3er año que impulsamos la campaña, e inicialmente la campaña tuvo las voces de periodistas de la televisión, ¿no?, los cuales nos apoyaron muchísimo en su difusión. También el año pasado, en el marco del Mundial de Fútbol y de la clasificación de Perú, también nosotros nos apoyaron mucho locutores de fútbol y etcétera, y fue hay que aprovechar esas coyunturas también, exactamente, ¿no? Entonces fue sumamente importante para ver cómo llegábamos, pero este año nosotros dijimos, bueno, a nosotros nos interesa que hoy los niños y las niñas sean los voceros de la campaña. De acuerdo. Pero para que sean los voceros de la campaña, entonces fue sumamente importante primero poder medir un poquito sobre qué estábamos, buena idea. ¿Qué es lo que pensaban los niños y las niñas sobre el castigo, ¿no? Porque siempre tenemos la voz de los adultos, la versión de los adultos, pero también nosotros siempre como instituciones promocionamos la forma de pensar, la forma de actuar de los niños, pensamos que ellos son sujetos de derecho y como tal también son portadores de ese derecho y pueden opinar. Entiendo. Entonces había que darles la voz. Y es por eso que empezamos a trabajar primero una encuesta muy sencillita para que pudiera también estar a su alcance, porque una encuesta tampoco muy larga, los niños no la van a contestar. ¿Era para marcar? ¿Era para llenar? Era para marcar, ¿no? Pero sí tuvimos 2 preguntas sueltas, ¿no? Que sí fue importante porque nos permitieron saber también qué es lo que los niños y niñas pensaban, para no
no poder inducir, porque hay veces uno piensa que cuando le pones pautas o marcas, esto puede inducir de alguna manera la respuesta, ¿no? Sin embargo, dejamos 2 preguntas abiertas para que ellos puedan responder, y fue bueno, ¿no? Porque la mayoría coincidía que se debe educar con amor, que se debe brindar afecto a los niños, que necesitan siempre el cariño y la comprensión de los padres, y que los padres también les expliquen, ¿no? Creo que eso fue importante porque ellos mismos, y de ellos salió todas estas respuestas que no estuvieron, si se quiere, induciendo a una camisa de fuerza donde te das A, B o C y ellos tienen que responder. Entonces creo que eso fue sumamente importante, ¿no? Lourdes, interesante el perfil de los encuestados. Respecto a hombres y mujeres, tienes básicamente lo mismo, 53-47 más mujeres que hombres, pero no es una diferencia que me parezca sesgue la encuesta. Luego tienes grupos de edad, tienes de 10 a 12, 38%, de 13 a 15, también 38%, lo cual es sumamente bueno, y de 16 a 17 cae un poquito al 26%, si mis ojos de 47 años y con presbicia, Lourdes, no me engañan. Sí, efectivamente, 26%. Lo cual es un reparto interesante en función a grupos de edad. Y a nivel de estudio, tienes una preeminencia de secundaria. Así es. Que era esperable también, ¿no es cierto? Exacto, sí. En realidad, bueno, los niños que estaban entre los 10 y 12 años eran primaria o empezando la secundaria, ¿no? Entonces, la encuesta no ha tomado la data de niños menores de 10 años. Entonces, eso era importante. Entonces, por eso es que hay una preeminencia de la secundaria, porque la mayor parte va hacia arriba, ¿no? Lógico. Y entonces, no es que los más pequeñitos no puedan contestar, pero también es pensar que muchas veces los más pequeñitos no siempre tienen el acceso a Internet, y definitivamente también hay toda una recomendación, no solo de parte de los padres, de que hay que tener un control sobre el uso de la Internet, ¿no? De acuerdo. Y entonces por eso quizás nosotros pensamos que podíamos hacerlo de los 10 años para arriba, ¿no? Y nos pareció que era bueno. Y en la medida también que lo que queremos promocionar es que los chicos también, cuando ingresan a Internet, hagan un uso seguro, responsable, productivo de este tipo de Internet a través de las redes sociales. Y nosotros nos hemos dado cuenta, pues, que es un tema que hay que trabajarlo mucho, hay que trabajarlo, ¿no? De acuerdo. Ahora, antes de irme a la pausa, porque me queda ya un minuto, pero quisiera que entremos ya al análisis propio de la data que arrojó la encuesta. Este dato del 80% de encuestados ha observado un caso de castigo físico y humillante, me parece altísimo, Lourdes. Exactamente, es un dato sumamente alto, pero coincide con ENARES, ¿no? Porque la encuesta nacional de ENARES del año 2015 nos dice que en el caso de las niñas y los niños, aproximadamente el 73% observó o fue castigado alguna vez en su vida, ¿no? Y en el caso de los adolescentes estamos hablando de aproximadamente el 82% de un adolescente que observó o fue castigado alguna vez en su vida. Entonces, esa es una data importante, o sea, eso te dice, bueno, y nuestros niños, que hay veces nosotros consideramos que no son capaces de razonar, de pensar, sin embargo, ellos sí evidencian que hay una situación de castigo y que la observaron, ¿no? Y luego, cuando los tenemos más adelante, nos sorprendemos porque les cuesta tener habilidades blandas como liderazgo, como autoestima, como la posibilidad de mirarte a la cara para decirte algo, cuando han sido, si no víctimas, testigos de una violencia que no les corresponde, Lourdes. Exactamente, ¿no? O sea,
Un niño que tiene pocos incentivos y que ve la violencia diariamente va definitivamente su formación, su autoestima se va a ver Así afectada, es. ¿no? Entonces, ¿qué tipo de ciudadano o ciudadana nosotros queremos hacia el Así futuro? Si un niño cuando llega a su hogar, ¿no? O desde muy pequeñito no le damos confianza, no le damos amor, no le damos ternura, entonces ese niño va a aprender lo que le enseñamos. Y si ese niño al llegar solo recibe violencia, solo recibe maltrato, castigo, ¿no? O tiene impulsos negativos en su formación y en su conducta, entonces esa situación ya va a tener que ver con deformaciones en su crecimiento y su desarrollo, y es lo que no queremos, ¿no? Totalmente. Lourdes, me tengo que ir a la pausa. Ahora sí, no te vayas, por favor, que quiero seguir conversando contigo en torno a esta investigación, este documento tan importante que han trabajado ustedes junto a Save the Children, País Esperanza, PRODES, Acción por los Niños, y me decías una más. Ágape. Ágape. Bien, con esto nos vamos a la pausa breve, y seguimos con más aquí en Espacio de Gestión. Continuamos en el programa, qué bueno que se han quedado con nosotros. Lourdes Febres, directora de Acción por los Niños, está con nosotros. Y estamos conversando en torno a una encuesta desarrollada a niños y adolescentes que revela que el 70% de ellos ha sufrido castigo físico y humillante. Lourdes, a la pregunta, ¿quién ejerce el castigo físico? Me ha sorprendido en primer lugar la madre. Sí. Yo hubiese dicho el padre antes. Así es, ¿no? Es una data también que a nosotros nos sorprendió bastante, ¿no? La madre, que se supone que es la figura que debería estar también más cercana a los niños, ¿no? Y una de las explicaciones que nosotros tenemos es que la madre es quien permanece más con los chicos, ¿no? Y generalmente hay una ausencia del padre, ¿no? Ya sea porque trabaja o también porque en muchos de los hogares de nuestro país la madre viene a ser el jefe de la familia. Y entonces ahí no nos debe sorprender tanto, ¿no? Quizás nos sorprenda por el lado de que las mujeres, en este caso, tenemos la responsabilidad de educar a nuestros niños, ¿no? Y entonces, ¿y qué les estamos transmitiendo a nuestros niños desde muy pequeñitos, ¿no? Entonces, nos hace pensar en la gran responsabilidad que tenemos las mamás y las mujeres sobre todo al tener que criar y educar a nuestros niños por la ausencia de los padres, ¿no? Porque esto sí debe ser recíproco, ¿no? Debe haber una responsabilidad del papá y la mamá. Sin embargo, si nosotros juntamos la data de la madre que castiga y el padre, entonces eso ya suben las cifras, claro, ¿no? Madre más padre llegas a 32, 42, 47%. ¿No? Sí, y si a eso le sumamos las personas que acompañan a los niños, porque puede ser un familiar o algo, porque no siempre la madre o el padre están al lado de los hijos, ¿no? Puede haber un padrastro, un hermano, un primo, un alguien. Sí. Ya la cifra llegaría casi al 80%. Exactamente. Entonces los niños están en una situación de vulnerabilidad muy alta, ¿no? Entonces, si todas aquellas personas, el papá, la mamá, los familiares, los cuidadores que están alrededor de los niños son los que los violentan, los maltratan, entonces, ¿qué le espera a este niño, no? ¿Qué espacio le damos para que este niño pueda crecer y desarrollarse en un ambiente sano? Entiendo. Entonces, si desde muy pequeño este niño aprende violencia, entonces estamos viendo que las primeras formas de violencia empiezan con el castigo físico y humillante, ¿no? Y esto posteriormente va a derivar a otras formas de violencia, como puede ser la violencia sexual, puede ser un tema ya de explotación sexual, de trata de personas. Es decir, que si nosotros no trabajamos con la familia, no somos capaces de enseñar, a criar, o en el caso de los docentes, a educar también, ¿no? Sin el golpe, sin la violencia, sin el maltrato, entonces nuestros niños van a ser diferentes, ¿no?
Lourdes, amigos y amigas, menciona el tema del docente, porque también aparece en la lista de quien ejerce el castigo físico, en este caso con un 9%. Pero es que el docente no tiene ninguna autoridad para poner la mano encima a nadie, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Ni el docente, ni ningún cuidador, ni el director, ni nadie de la institución educativa, ¿no? Y entonces eso también nos pone en alerta, ¿no? De acuerdo. Lourdes, pensaba en aquella reflexión que hacías de esta madre que a su vez está sola, es jefa de hogar y tiene que sacar a estos chicos adelante. Además, en la adolescencia, donde se produce por lo general una tensión entre padres e hijos. Pero me preguntaba, ¿cómo dotamos a esas madres de herramientas suficientes para poder, desde el afecto, desde el cariño, desde la paciencia, poder corregir conductas de adolescentes? ¿Qué hacemos ahí? Claro, ese es un tema bastante crítico, pero que sí tenemos que hacerlo, ¿no? Porque una madre que todo el tiempo va a estar en una situación de estrés terrible, y tú mismo lo has dicho, es una madre que tiene que pensar en cómo va a alimentar a sus niños, tiene que pensar, ¿no?, en que tiene que ir al trabajo, que tiene que seguir las tareas, es decir, es una madre que está haciendo muchas tareas a la vez y que no va a tener respiros para poder desfogarse, ¿no? Entonces nosotros desde Acción por los Niños también impulsamos programas que tienen que ver con la forma de crianza, ¿no? Son temas que trabajamos sobre lo que es la disciplina positiva. Tenemos trabajos de capacitación para padres y madres de familia, y que tiene toda una metodología, ¿no? Que va, en primer lugar, que tienen al niño como el centro, y es a partir de cómo siente, cómo piensa el niño, que nosotros debemos empezar a desarrollar como padres o como madres un conjunto de mecanismos y técnicas que nos ayuden a controlar nuestras emociones, ¿no? Entonces, esos programas tienen que ver desde qué tipo de personalidad tiene el padre o tiene la madre, tiene el niño, cómo es el carácter de cada uno, cómo tenemos que enseñar y aprender a modular el tipo de carácter, de reacciones, ¿no? Y cómo aprender a resolver conflictos dentro de esta situación que muchas veces los padres no tenemos. O sea, hay un conjunto de mecanismos que el programa tiene que ayuda, ¿no? Y este año ya nosotros también vamos a empezar a trabajar con docentes, porque junto a Save the Children y junto a Paz y Esperanza, que somos las organizaciones que estamos trabajando estos temas de la disciplina positiva para la crianza cotidiana, vamos a desarrollar con docentes también un conjunto de estrategias para mejorar las habilidades del docente en la relación que se tiene con los niños y niñas, y ya no solamente con los padres. También el año pasado, este año, hemos trabajado mucho formando facilitadores del Ministerio de Salud. Y entonces hemos trabajado aproximadamente con unos 100 especialistas del Ministerio de Salud que tienen que ver con la etapa de vida niño y etapa de vida adolescente, y con ellos hemos trabajado esta estrategia de capacitación para que ellos después puedan formar a padres y madres de familia. Estos han sido especialistas de todo el país, porque mira, desde las ONGs tenemos toda la intención de apoyar, de articular esfuerzos, pero no somos suficientes y no vamos a poder reemplazar al Estado. Eso es imposible. Entonces, por eso para Acción por los Niños, junto a Save the Children, Paz y Esperanza, es muy importante el poder trabajar con los sectores, ¿no? Y entonces hemos entrado por el lado de salud, y realmente el lado de asertividad y de reacción del ministerio fue muy buena. Qué bueno. Fue muy buena, y les interesa. Ahora estamos tratando de trabajar y construir evidencias para que ellos
realmente puedan incorporarla dentro de su política, porque de todas maneras desde el Estado le solicitan mucho la evidencia para poder asignar fondos, ¿no? Sin duda. Y tenemos ya, ¿no?, dentro de este programa un conjunto de evidencias que las estamos trabajando con el Ministerio de Salud, pero por el otro lado estamos ya en las conversaciones con la Dirección Regional de Lima y también con el mismo ministerio para poder empezar a trabajar ya este tipo de capacitaciones con docentes, porque si no formamos en lo que es la disciplina positiva para la crianza cotidiana o para el abordaje, el tratamiento de nuestros niños en la escuela, la violencia va a ser tan grande que bueno, se perpetúa y se sostiene. Se perpetúa, claro, se sostiene y es inmanejable. Y es inmanejable. En esa misma línea, me parece interesante cuando les preguntan a los adolescentes en esta encuesta cómo se debe corregir a un niño, niña o adolescente. En la propia respuesta hay el reconocimiento de la necesidad de ser corregidos, digamos, lo cual me parece valioso, ¿no es cierto? La sensación de la necesidad del acompañamiento, de la mirada y tal. Pero cuando les preguntas cómo, ¿no es cierto? Ellos dicen dialogando, en primer lugar. Luego dicen prohibiendo, ¿no es cierto? Es bien interesante que un propio adolescente diga, mira, castígame, prohíbeme ver televisión si quieres, o prohíbeme salir, pero no me pegues, ¿no es cierto? Me parece valioso. Y en tercer lugar, aconsejando, que creo que con dialogando se llevan buena parte de esta respuesta. ¿Cómo ves estos datos, Lourdes? ¿Qué sensación te dejan? Mira, en realidad esa pregunta fue abierta. Ajá. Fue una de las preguntas que nosotros hicimos abierta y teníamos en realidad cualquier cantidad, una diferencia muy grande, pero todas anotaban al diálogo, a la conversación, todas anotaban a aconsejar, y entonces fue que nosotros tuvimos que ir cerrando la encuesta, pero el sentir de la mayoría no fue, no me pegues, ¿no? No me pegues. No me pegues, no me violentes, ¿no? Tú puedes corregirme sin violencia. Y corregir sin violencia es dialoga conmigo, habla conmigo, conversa conmigo. Y entonces, o aconséjame, ¿qué hago, no? Pero no me pegues. Hazme ver que me estoy portando mal de otra manera, pero no, si yo llego tarde, pregúntame por qué llegué tarde, ¿no? Si yo hice tal cosa, me demoré porque fui a la tienda y yo me demoré, y pregúntame antes de pegarme, antes de insultarme, ¿no? Pregúntame por qué me demoré, porque en el camino me pudo pasar cualquier cosa, ¿no? Y entonces son reflexiones que siempre hacen los chicos y los adolescentes, y tú mismo ya lo dijiste, Carlos, la adolescencia es una etapa difícil, es sumamente difícil, el adolescente no mide riesgos, ¿no? Y es porque también científicamente su cerebro va desarrollándose de manera diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos cursos que nosotros hacemos de disciplina positiva, vamos a ver cómo el niño y su capacidad de desarrollo del cerebro también va evolucionando desde que nace hasta que llega, ¿no? Hasta que termine de ser adolescente. Y una de las cosas es que nosotros no podemos pedirle a un adolescente que reaccione o que su cabecita funcione como la de un adulto. Entonces, hay veces no entendemos por qué el adolescente hizo tal cosa y pudo hasta exponer su vida, pero es que él no mide riesgos, ¿no? Para él puede ser normal, puede ser natural, y ahí es tan importante el trabajo y el diálogo permanente de los padres, porque los padres no dialogamos con los chicos. Entonces es tan importante el hacer del diálogo, de la conversación cotidiana en la casa, siempre un espacio para poder conversar con ellos, ¿no? Pero sin embargo, esto aparentemente no se da, los padres llegan muy cansados, los chicos están en otra cosa, con los amigos, con el celular, con la internet, y entonces cuando queremos corregir, ya es tarde a veces, ¿no? Ya han empezado a haber situaciones difíciles con ellos, ¿no? Lourdes, una última pregunta. Cuando la investigación que han desarrollado habla de castigo físico y humillante,
estamos hablando no solamente de golpes, ¿no es cierto? Estamos en lo humillante, estamos metiendo gritos, insultos. ¿Qué otros elementos? Son todo lo que es humillaciones, ¿no? Además no vales para nada, ese tipo de frases, exacto, ¿no? Bueno, son todas aquellas frases que te puedes imaginar que hay veces decimos sin pensar a nuestros hijos, como diciendo, ¿sabes qué? Eres un bruto, no sabes pensar, ya no sirves para nada, no vales para nada, y entonces ahí lo único que estamos haciendo es bajarle la autoestima, Lacerar, ¿no? Y entonces, si cada vez que mi hijo llega del colegio y me trae una mala nota, en lugar de preguntarle qué es lo que pasó, por qué sacaste esa mala nota, qué dificultades tienes, cómo te puedo apoyar, le decimos, eres un torpe, eres bruto, no entiendes, y entonces al final el chico o la chica van a hacer crisis, ¿no? Y al hacer crisis entonces van a llegar, ¿no? Totalmente. A pensar que son brutos, Así que es. no entienden, Así es. ¿no? Y entonces se lo van a creer, y más aún que ellos están en una etapa de formación, De ¿no? acuerdo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad entonces de nosotros, los adultos, papás, mamás que tenemos con los chicos? Porque tú puedes ver que en la casa un pequeñito, desde muy chiquitito lo abrazamos, lo besamos, lo apachurramos, pero de repente el bebé se ensucia y inmediatamente ¡ploc! Así es. Le damos un grito. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Lo desestabilizamos, ¿no? Y el niño siempre va a creer en su mamá y en su papá porque es lo más cercano que tiene. Así es. Es lo único que tiene y es algo que nosotros tenemos que aprender a corregir desde y si el son trabajo. esas figuras las que golpean, laceran, insultan, para el pequeño es mucho más doloroso porque no entiende que la figura protectora lo esté dañando y le esté haciendo sentir así. Exactamente. Lourdes, muchísimas gracias, no por haber venido, sino por esta investigación, que es muy importante. No, Yo creo usted. que además, como me cuentan, los datos coinciden más o menos con la data ya existente a nivel de investigación hecha por el Estado sobre violencia en la infancia. Ese es un trabajo muy interesante que hay que repetir. Muchísimas gracias, Lourdes. Gracias a ti, Carlos. Gracias por darnos la oportunidad de imagínate. difundir esto. Y nosotros siempre vamos a estar dispuestas a ir al espacio que nos necesiten porque nos Para hablar de interesa. esto, por para supuesto. hablar de esto. Por supuesto. Nuevamente, Lourdes, mil gracias. Vámonos a la pausa y seguimos con más aquí en Espacio de Gestión. Continuamos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por supuesto, y vamos a hablar ahora de lo que está ocurriendo. Pensemos en Latinoamérica, pero en particular en Chile. Si alguien de alguna manera hubiese pensado hace 10 días que Chile estaría como está hoy, alterada, con conflictos en las calles, con vandalismo, con situación de reclamo justo por el alza de precio de los servicios públicos y del metro en particular, pues quizás nadie lo hubiera imaginado. ¿Es la sociedad chilena y en general la sociedad latinoamericana una sociedad desigual? Bueno, Farid Matuk es quien mejor puede responder a eso. Él es un hombre de números, estadístico, un matemático brillante con el que nos gusta hablar de vez en cuando aquí en el programa. Farid, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. A ver, comencemos por Chile y luego miramos América Latina. ¿Te ha sorprendido lo ocurrido estos días en Santiago? Sorprendido no. O sea, en primer lugar, por continente, Latinoamérica es el continente más desigual históricamente. Desde que de los años 60 que han empezado los estudios. ¿Más que África, Farid? Sí. Ahí todos son pobres. De acuerdo. Entonces no hay desigualdad. De acuerdo. O sea, una cosa es ser más pobre y otra cosa es ser más desigual. De acuerdo. Entonces, históricamente es muy desigual. Históricamente, los países del Cono Sur, con harta inmigración europea, tenían menor desigualdad por los servicios sociales del Estado. Educación, salud, que son elementos que reducen la desigualdad, porque eso el Estado cobra impuestos y el Estado coloca los impuestos de regreso vía ese vehículo. Pero lo que significa que las familias se desgastan menos en un mes, tienen más dinero para ahorrar, para invertir, para otras cosas. Nuevamente, pero hay familias
y familias. O sea, no es tarifa plana. No, de acuerdo. Entonces, digámosle, si ponemos un umbral de exclusión, el que se quiera, hay un grupo de familias que pagan proporcionalmente más impuestos que las demás. Okay. Entonces, en Chile, nosotros teníamos de toda la vida, y lo sabemos desde Perú, que la educación pública era la cobertura sensata, mayor que la de Perú, la calidad de la educación pública, la calidad de la salud pública. Uruguay, Argentina, Chile, era eso. Chile comenzó a adoptar con Pinochet un acercamiento, ahora me acuerdo mucho, un mapa muy visual, en donde Chile estaba desprendido de Sudamérica y estaba más próximo a Nueva Zelanda y a Australia. Okay. Chile es miembro de la OSDE, que es el club exclusivo, que hay una serie de requisitos. Entonces, la imagen de una sociedad en donde el Estado debe ser minimizado es un valor social importante. Cuando me refiero a un Estado debe ser minimizado, es privatizo las cárceles. Entiendo. Creo los colegios, el Estado no paga a los profesores, sino entrega un bono a los hogares y los hogares lo usan donde quiera. Hay libertad para escoger. Y lo último, yo creo que es el factor detonante. ¿Cuál es? Es que se creó el voto voluntario. Entonces, creo que el voto voluntario generó una descomposición social. Hay un gráfico publicado por la OSD, puedo alcanzar luego, lo he publicado en mi cuenta en Twitter, está el gráfico ahí, en donde el derrumbe de participación ciudadana en las elecciones es muy acentuado. Entonces la primera pregunta es, ¿de dónde salió el vandalismo? El vandalismo sale de una sociedad en donde ir a votar es oneroso, tengo que trabajar, entonces trabajo y no voy a votar. El voto se vuelve un acceso voluntario a quienes tienen el dinero suficiente para no trabajar ese domingo y voy a votar el domingo. En mi trabajo no me reconocen nada. Y entonces este voluntario crea una fracción de la sociedad que se encuentra totalmente desligada de la clase política, sea la que fuese esta. Hay una ruptura del pacto social, digamos. Pero es un diseño. O sea, yo cuando creo el voto voluntario, lo que hago es que los pobres, que les resulta más oneroso votar, no votan, porque es más oneroso, hay que gastar en pasaje, hay que dejar de trabajar ese día. De acuerdo. Entonces, yo creo que ese es el elemento diferenciador más importante en términos de lo que es su pasado, la creación del voto voluntario. Eso crea lo que varios analistas han señalado de un lumpen proletariado. Un lumpen, por definición, es alguien que no tiene condición de clase, no tiene identificación política. No dice, yo voté por Fuerza Popular, yo voté por el Frente Amplio, estoy contento con mi voto, estoy disgustado con mi voto. Es alguien en donde el hecho de votar ya no existe, es irrelevante. Entonces, el Estado es tan ajeno como haya un virrey. O sea, no es propio, no hay una identidad, no se construye una identidad nacional, no es mi gobierno, mi partido es mayoría, mi partido es minoría. Sino esos que van a votar porque tienen dinero y les sobra el tiempo. Pero más allá de eso, sigue dependiendo de los servicios sociales, sigue atendiéndose en una salud pública, en una educación pública. Digamos, sigue usando los servicios del Estado. Sigue usando los servicios del Estado. Ese es el otro elemento que yo vengo insistiendo de mucho tiempo, de un deterioro de lo que es el estado del bienestar. O sea, el estado del bienestar surge como una respuesta de Occidente a la expansión de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Para no perder soga y cabra, como ocurrió en Europa Oriental, mejor pago 50% de impuestos, porque si no, de acuerdo. Pierdo todo. Con la caída de la Unión Soviética, con la agonía en los 80s y la desaparición en el 89, se comienza a desmontar el estado del bienestar. Lo comienzan Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Inglaterra, y hay un desmontaje continuo y permanente. Entiendo. Entonces, esta sociedad del bienestar, tal como se conocía, yo me acuerdo mucho cuando Vargas Llosa fue candidato en el 90, se aparecieron no sé cuánta gente importante, relevante, que había estudiado en el Colegio Militar Leoncio Prado. Y yo me imaginé ahora
¿cuánta gente egresada el año 1990 de Leoncio Prado será alguien relevante en nuestra sociedad? Porque antes, en los 50, el Colegio Leoncio Prado era un colegio de difícil acceso. Los profesores eran los que escribían los libros que el Ministerio de Educación regalaba en las grandes unidades escolares. Entonces, quien me enseñaba mi curso de historia era Pons Musso, el que escribió el libro de historia. O sea, mientras los demás leen el libro, a mí el autor del libro me lo está explicando. Entiendo. Entonces, ese desmontaje del estado del bienestar es paulatino, de una señal, otra señal, las jubilaciones, es una cosa sensible, se va reduciendo, las colas en los hospitales públicos se incrementan, los espacios en los colegios públicos se reducen, y todo esto produce un deterioro, y basta, digámosle, un hecho marginal. La primavera árabe, me acuerdo mucho, en el caso de Túnez, el detonante fue un ambulante, le quitan su carretilla, se lo llevan, y la madre del ambulante, una anciana, va a reclamar la carretilla y es maltratada. Claro. Entonces, un hecho que había ocurrido mil veces antes. De acuerdo, no generó. En la vez número 1000 generó esto, generó un umbral. Entonces, el aumento de los pasajes del metro, que dice, no, pero en términos de dinero, como alguien ha puesto en la hoja de Excel, es una cosa mínima, son unos centavitos. Pero hay un acumulado, y el problema, digámosle, la ciencia política, la ciencia social, es que nadie sabe cuál es la gota que derrama el vaso. Nadie sabe. Nunca se sabe. O sea, por ejemplo, en Perú tuvimos el 5 de febrero del 75 saqueos de gran escala, imprevisibles. O sea, eso siempre es así. Me he quedado pensando mientras te escuchaba, tú lo has mencionado, pero quisiera también pedirte una reflexión sobre ello por el tema de las pensiones, que además es un modelo que hemos asumido nosotros también en el Perú. ¿Por qué es tan cuestionado el modelo pensionario chileno en un país donde los ingresos deberían ser, al ser más altos, deberían generar un sistema de ahorro mucho mayor? Es que ahí viene el problema. O sea, el sistema pensionario tiene el concepto de cuenta individual que yo no lo objeto. En Estados Unidos es el concepto pero en Estados Unidos hay seguro de desempleo. Sí. Aquí no. Entonces, lo que ocurre es, si no tienes trabajo, te caes muerto. En Estados Unidos, si no tienes trabajo, vas a una oficina del Estado y recibes un ingreso. Bueno, pero inventaron una fórmula híbrida, esto del CTS y tal, para los trabajadores en planilla. Pero eso no alcanza. O sea, eso no alcanza. Eso no alcanza a nadie. O sea, un seguro de desempleo es, yo soy un adulto, no tengo trabajo, voy a una oficina del Estado y me dan un ingreso. No es fabuloso, no es para vivir, pero me amortigua. Sí, totalmente. Aquí pierde un trabajo y acaba en un semáforo. Entonces, igual en Chile, pierde un trabajo y acaba en un semáforo. Entonces, ocurre que el sistema de aseguramiento es un sistema de aseguramiento para los privilegiados, para la élite. No es un sistema de aseguramiento que cuando todas las personas lleguen a 65 años, tengan un ingreso. Aquí en el Perú tenemos pensión 65. Yo muchas veces he dicho que se debe universalizar. Se debe universalizar para aquellos que nunca tuvieron, para el que estuvieron en el semáforo su vida entera, debe poder tener un ingreso de subsistencia básica por parte del Estado. Ahora, ¿esto qué significa? Significa una política tributaria distinta. Y ahí viene el drama de que la élite lo último que quiere es una política tributaria distinta. Además, como hay las teorías de la caída de la Unión Soviética, el fin de la historia, el triunfo, entonces estas cosas no van a ocurrir. Y hay un libro muy bueno, dos libros, son sobre el mismo tema de Eric Hobsbawm, uno se llama Bandidos y otro se llama Rebeldes Primitivos. O sea, en ambos libros trata de estas explosiones sociales desorganizadas que tienen un hálito de reclamo social, pero no tienen organicidad. Entiendo. Porque uno dice, no, si descubro de que esto del metro me consume tanto y antes ya no me alcanza el dinero, la gente protesta. Sí, pero ¿por qué protesta tanto? Porque no hay un elemento de canalización. Y yo creo un elemento importante de lo que ha ocurrido aquí en Perú es de que la disolución del Congreso ha sido una vacuna. Yo estuve el 30 de septiembre en la avenida Bancay, había una valla policial con reja de metal
en la altura de la fiscalía, en la Abancay, y la gente decía, nunca lo había escuchado en mi vida entera, no queremos protestar, queremos celebrar. O sea, esa válvula social es un escape. Otra válvula social ha sido que todos los presidentes acaben presos o se suicidan o están por deportarlos, o el día de hoy salen los periódicos, le van a quitar la casa a la viuda de Alan García. O sea, ¿Tú explicas en eso que no hayamos tenido el estallido social? Porque hay un elemento de donde los privilegiados son tangiblemente perjudicados. Okay. Lo encanaron. Sí, una lista. Le quitaron la propiedad. Sí. O sea, el nivel de se pasó un mal rato, digamos. o sea, que en la historia y comparativamente cuando uno mira lo que dice el resto de Latinoamérica, otros países dicen, en el Perú debería haber un sistema de justicia fabuloso, porque usualmente los presidentes en todas partes son intocables. Y eso lo conocimos en Perú, eran intocables, pero desde Fujimori, desde que decidió justamente venir de Japón a Chile y creyó que, o sea, él abrió una puerta desconocida en Latinoamérica, que solo se ha repetido con Lula, digamos, posteriormente con lo de Odebrecht, pero la cantidad de presos notables que ha generado Odebrecht en Perú es mucho más que los que ha generado en Brasil mismo. O sea, el daño a la élite ha sido más grande. Entonces yo creo que un colateral que tenemos acá es de que los presidentes pueden acabar presos. De acuerdo. Y eso es una novedad en Latinoamérica. Farid, me tengo que ir a la pausa, pero no te vayas, que quiero preguntarte por la desigualdad en Chile. He visto muchos artículos que señalaban que la desigualdad ha aumentado y tú has publicado en Twitter que no es así. Con la data oficial. Con la data oficial. Vamos con ello. Regresamos en un instante. Farid Matuk nos acompaña. Es un lujo tenerlo en el programa esta tarde en Espacio de Gestión. Pausa y volvemos. Continuamos en el programa, qué bueno que están con nosotros. Farid Matuk nos acompaña, economista, estadístico, una persona además, un tuitero empedernido. No hay batalla donde no se le vea bregando y colocando opinión, que lo hace sin duda mucho más interesante. Farid, antes de irnos a la pausa te preguntaba si es cierto o no es cierto que Chile es cada vez un país más desigual. Hay quienes lo afirman, tú lo has puesto como en tela de juicio. No, la estadística oficial publicada en CEPAL es que la desigualdad, por donde se le mire, el índice de Gini, de Atkinson, de Taylor, se está reduciendo. El problema es que el instrumento es cerrado. El instrumento son las encuestas a hogares. Entonces, el tipo que es dueño de una mina, le preguntan, ¿cuánto recibe usted por trabajar? Y lo mira, yo no trabajo, yo soy el dueño de una mina. Claro. Yo tengo acciones. Entonces, porque las encuestas son básicamente para identificar población vulnerable, no es para identificar a la élite. Entonces, el problema es que el instrumento usado es erróneo, y como el instrumento usado es erróneo, las conclusiones son erróneas. Entonces, la estadística oficial, la publicada por los países y por CEPAL, dice que la desigualdad se ha reducido. Ahora, en el mundo de los hechos, lo que sabemos es que en el auge de materias primas que ha habido, en el auge reciente, ha habido una mejora de ingresos para todo el mundo, es verdad. El salario mínimo en toda Latinoamérica se ha incrementado en términos reales, en poder adquisitivo, del 2000 en adelante hay un incremento. Es verdad que el salario mínimo compre más, pero los exportadores, los dueños de las empresas exportadoras, han tenido mucho más incremento que que es el de los trabajadores. Entiendo. En este contexto, más o menos entre el 98 y el 2013, el salario mínimo venía subiendo, un poco más, un poco menos, pero venía subiendo, sin huelga, protesta, nada. A partir del 2013 está estancado. Ese es un detalle importante. Entonces, un conjunto de hogares que durante 15 años ya ganase un sueldo mínimo, 2 sueldos mínimos, 10 sueldos mínimos, 20 sueldos mínimos, que más o menos sus ingresos se incrementaban sustantivamente año por año, desde el 2013 están estancados. Entonces, si antes cambiaban de carro cada 5 años, ya no van a poder cambiar de carro.
Y si antes viajaban, ya no va a poder viajar. Y si antes compraban un televisor cuando el hijo llegaba al quinceañero, ya no va a poder comprar el televisor. Y así, si antes yo iba al centro comercial los domingos, me voy a tener que regresar al Parque Zonal. Okay. Si yo antes podía ir a un médico privado, me voy a tener que regresar a mi cola en la posta. Si antes yo podía pagar un colegio privado, voy a tener que regresar a la escuela pública. Entonces, hay un deterioro producto de que hay un estancamiento mundial, y esto no ha sido manejado por la élite, porque la élite sigue su nivel de confort sin problema. Entonces, hay un perjuicio percibido, genuino, real, por parte de la población. O sea, y perciben de que en la época de las vacas gordas, en el caso concreto de Perú, que tengo la cifra exacta, el salario mínimo subió 3 veces, pero el precio de las exportaciones subió 4. Entonces ahora el precio de las exportaciones está estancado y el salario mínimo está estancado. Pero lo que acumularon, los que estaban en parte de la élite, fue fabuloso. Entonces ese es otro elemento que está generando descontento y que está bajo la forma, digamos, en la hoja Excel es el déficit fiscal. El caso de Chile fue el déficit del metro. En el caso de Ecuador fue el déficit de la empresa de petróleo. Entonces, el problema es que antes, como los precios de las materias primas subían, esos déficits eran financiables. Claro. Ahora, se han estancado, se han reducido un tanto, ya no es financiable. Entonces, yo tengo un sistema en donde yo fui optimista. El caso más extremo de optimismo creo que es Venezuela. Creían que el petróleo iba a estar a 100 toda la vida y se han ido al hoyo. Claro. El caso más pesimista ha sido Evo Morales. Creía que iba a estar a 50 y se estaba por reelegir por 4ª vez. Porque tiene caja fiscal. Entonces, el problema que tenemos es que en el pasado reciente del 2013 hay un deterioro del crecimiento del PBI en toda la región, la desaceleración que la escuchamos de todas partes, y esa desaceleración ha sido asumida internamente por los países de distinta manera. De acuerdo. Y aquí yo creo que un elemento diferenciador de Perú que me parece muy, muy emblemático es de que es desde el primer presidente, Vizcarra, que es de la élite, pero no hace su dinero en Lima. Él hace su dinero en Moquegua. Claro. Entonces, en el límite pudiera ser el sujeto más rico de Moquegua, pero siendo el sujeto más rico de Moquegua venía a Lima y ningún ministro le abría la puerta. Entiendo. El sujeto más rico de Lima vive en el mismo edificio que el ministro, los hijos van al mismo colegio, veranean en la misma playa y se encuentran en el mismo restaurante. Entonces, este elemento crea un halo de popular al presidente Vizcarra, en contraposición a la élite de Lima, lo que me hace recordar mucho a la expresión de Piérola, que no era limeño en la Guerra del Pacífico, de primero los chilenos que Piérola. Para la élite de Lima, entonces esto del comunismo, castrochavismo, comunismo de Vizcarra, es coherente como la afirmación hace más de un siglo de primero los chilenos que Piérola. Entiendo. Es una amenaza, es verdad que es una, o sea, lo que es cierto es que es una amenaza. Pero es una amenaza de la élite de provincia. Seguro. Contra la élite de Lima. Interesante. Porque PPK no lo recluta y no lo pone primero que Mecha Arauz, porque sea comunista. PPK tiene muy claro quién es comunista y quién es no. Claro. Entonces ahí el reclutamiento de PPK fue, vamos a reclutar a alguien que cree en el modelo, cree en el capitalismo. Claro. Pero el elemento diferenciador sustantivo es de que es un hombre que viene de fuera de la capital de la República y su juego de prioridades es absolutamente distinto. Claro, ¿no? Entonces la élite de Lima se siente amenazada por supuesto. y lo denominan el exotiquismo del castrochavismo comunista, que no cuadra con la realidad. No hay por dónde. Porque el hombre tenía una empresa en Moquegua, quizá era la empresa más grande, hubiese sido el más rico de Moquegua, llegaba a Lima y era nadie. Juanito, no quiero que se me pase el tiempo, un par de preguntas. Me ha parecido interesante cómo has planteado el alivio de esa válvula de tensión
presidentes presos, ¿no es cierto? Gente celebrando el cierre de un congreso, pero también es verdad que si no hay ajustes en el mediano y largo plazo en el modelo, puede, no sé si colapsar, pero por lo menos enfrentarse a problemas parecidos como los del sur. ¿Qué ajustes hay que hacer hoy a un modelo si tú no quisieras cambiarlo del todo, digamos? Si quisieras ajustar tuercas importantes, ¿cuáles serían? Yo creo el modelo tributario, sin duda. Yo creo, mire, uno puede ir maximalista y pedir nueva constitución, de acuerdo. Pero con la constitución actual, Ajá. tal cual, impuestos. Para empezar, Impuestos. Ninguna exoneración más. Ya, listo. Esto Ya estuvo bueno. ahí hay una porque y subsidios directos a las personas. Ajá. Entonces, porque ahora no sabemos, por ejemplo, no es público qué RUCs reciben cuánto dinero, pero sí sabemos qué DNIs reciben cuánto dinero. Esa asimetría debe ser cancelada. O sea, estás hablando de ampliar juntos, por ejemplo, con sus 900 Ampliar y tantos juntos, millones. ampliar pensión 65, ampliar beca 18, ampliar contigo, ampliar Caliwarma, porque todos los colegios públicos debieran dar los 3 a la edad de desayuno, almuerzo y un lunch antes que se vaya el chico del colegio. O sea, eso es. Hasta ahí, si yo fuese el ministro de Economía, pacto. Ya, pero no es que el problema no es que sea el ministro de Economía, el problema es que haces todo eso y revientas la caja fiscal. Claro. Entonces, el otro es que hay mucho dinero por recaudar, que son impuestos a los activos. En esta campaña presidencial en Estados Unidos hay toda una discusión muy fuerte sobre los impuestos a los activos que en el Perú se denominan antitécnicos. Sí. Nadie sabe por qué, pero en el Perú son antitécnicos. Pero, por ejemplo, Ponnos un ejemplo. ya, impuesto predial. Ajá. El promedio en la OECD es 1% de la propiedad. Ya. Entonces yo digo, todos los que tengan una propiedad por encima de 1 millón de soles Así es. pagan el 1%. De acuerdo. Un cerro de dinero. Claro. Un cerro. Pero la gente va a protestar porque es un impuesto antitécnico, es confiscatorio. Ahora, cuando uno lo mira, ¿quiénes pueden tener una propiedad de más de $300,000? Es bien poca gente, pero es mucho dinero. Ah, seguro. Por ejemplo, impuestos a los ahorros de más de 100,000 soles. Creo yo hice el cálculo una vez. ¿Tú que tasarías los por ahorros? encima de 100,000 soles, que es al 0.97% de los ahorristas. Ok. Entonces, voy a poner un impuesto a los que tengan más de 100,000 soles líquidos en el banco. ¿Cuánta gente tiene más de 100,000? No estoy hablando de AFPs, no estoy hablando de CTS, No. dinero líquido. Ese número en cifras oficiales, lo calculé hace 2 años, era 0.97. Entonces, voy a poner un impuesto a las ganancias que reciben, no es un impuesto al ahorro, es un impuesto a la tasa de interés que le reditúa ese ahorro de un tanto, como una tasa de interés de cualquiera tiene. Los que tienen acciones en la bolsa de valores son un grupo privilegiado, pagan un impuesto de las ganancias que efectúen. Entonces, ahí hay un conjunto de impuestos a los activos que básicamente se concentran en el 1% más rico de la población. Entonces, si hacemos un impuesto que afecta al 1%, ¿cuál va a ser el drama del 1%? Que no va a poder cambiar de carro con la frecuencia, de yate con la frecuencia, de casa no va a poder viajar a Europa con la frecuencia que hacía antes. ¿Cuál es el drama que puede haber de poner un impuesto sustantivo al 1% más rico? ¿Qué es lo que se está discutiendo ahora en Estados Unidos? En 1000 variantes, pero conceptualmente es un impuesto a los activos antes que un impuesto a los flujos. ¿Algo a nivel de pensiones? Una pensión universal, una pensión 65 universal para empezar. Universal. Sí, por el solo hecho de ser humano. O sea, si alguien tiene su AFP, ya no le doy porque tiene la AFP, pero si nunca tuvo, si pasó la vida entera en un semáforo, pasó la vida entera cobrando colgado, cobrador de combi, estas personas... ¿Cómo pudo generarse una renta pensional? Es inimaginable. Claro, por supuesto. Hay una ruta de... En la Católica hay una ruta de ómnibus que es San Bartolo Fundopando. Ya. El chofer ese hará 4 viajes al día sentado. No tiene FP, no va a tener nunca FP. Y va a ser viejo en su vida. Va a ser viejo. Es el paso del tiempo. O sea, ese es el tipo de personas. Te entiendo. A cualquiera de los vendedores ambulantes que están en la puerta de la Católica,
Están años y envejecen, están ahí y un día ya no están. ¿Por qué no están? Pues se enfermaron, se murieron. Deberían tener una calidad de vida mejor. Que deben ahorrar. ¿Cuántas horas más puede trabajar un vendedor en la puerta de la Católica? Trabaja desde el primer alumno que cruza hasta el alumno que se va y está el día entero clavado ahí. ¿Cuánto más puede trabajar para ahorrar? Entonces, el problema es de que lo que hay que percibir es que hay agentes económicos diferenciados, que hay privilegios de origen, y esos privilegios de origen tienen que ser modificados por el Estado. La forma tradicional es impuestos. La forma no tradicional es una confiscación de gran escala, como la que ocurrió al fin de la Segunda Guerra Mundial, o la Revolución Cubana, Revolución Sandinista. Ya son palabras mayores, claro. ¿No quieres esa? Vete por la solución escandinava. De acuerdo. Una última pregunta, Farid. Si queremos evitar un arrebato de violencia como el que se ha vivido en Chile, donde ha habido muertos y heridos, ¿qué hacemos con la industria extractiva? Yo creo que el problema no es la industria extractiva. El problema es el ejecutivo. O sea, Vizcarra ha podido generar muertos en Las Bambas y en Tía María. Sí. Y es el único presidente hasta el día de hoy que no tiene muertos. Ahora, tanto que hablan de Velasco. Velasco se inauguró el 69 con los mártires de Huanta, cuando quiso quitar la gratuidad de la enseñanza. Velasco, la reforma agraria, también hizo eso y tiene mártires en su cuenta. O sea, Vizcarra, milagrosamente, cuando se aproxima el conflicto, retira las Fuerzas Armadas, concede. Sí, claro. Concede. Entonces, eso no le gusta a la élite. No le gusta a la élite, pero ese problema. Palo y bala, digamos. Pero ese es el problema de la élite. Pero lo que sabemos el día de hoy es que las industrias extractivas deben estar muy disgustadas con este señor provinciano. No, sin duda. Porque está a la hora de no les abre camino. Y digamos, y yo creo que el capital político que puede llegar Vizcarra el 2026 es el primer presidente que no tiene muertos en protesta social. Y eso, hasta donde yo recuerdo, todos han tenido muertos en protesta social. Entonces, llegar con ese activo, es un activo, no, que yo soy del pueblo, que los amo, que... No, yo no he matado gente cuando he sido presidente. Te entiendo. Y ese es un activo político que creo que está preservando. Entonces, las industrias extractivas se ponen bonitas. El ejemplo emblemático es esta Tullow, que PPK en su último día de gestión le dio la concesión en Tumbes, 4 lotes, Vizcarra se los quitó, y ya han logrado obtener un lote después que han hecho todo su pacto social, la licencia social y todo. Entonces, en Las Bambas, yo me acuerdo mucho la primera reunión en el episcopado, la silla de Las Bambas estaba vacía hasta que pasó por el aro, y Las Bambas pasó por el aro. Y verá cómo hace. Y el del asado de Tía María. Verá cómo hace también. Verá cómo hace. Les pondrá un helipuerto del Valle del Tambo a Arequipa. Verán cómo hacen. Es su problema, pero el Ejecutivo no lo va a sacar a sangre y fuego. Y ahí quisiera culminar con unas citas de Sinesio López. Me acuerdo que lo leí a propósito de Humala y las muertes en Bambamarca. La élite siempre pide una prueba de sangre a los presidentes. Una entrevista en La República muy buena. Y yo creo que hasta ahora el problema con Vizcarra es que no da la prueba de sangre. Farid, muchísimas gracias. Ha sido estupendo poder conversar contigo esta tarde aquí en Espacio de Gestión. Ya lo han escuchado, el análisis ha sido muy interesante y seguiremos de cerca, por supuesto, la situación no solo en Chile, también en Argentina, en Ecuador y sin duda en nuestro país. Nos vamos ya. Gracias por habernos acompañado. Gracias por ser parte de Espacio de Gestión. Muy buenas tardes a todos.